Hola, buenas. Mi nombre es Sebastián Contreras. Yo soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y actualmente estoy cursando el octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Hoy, en esta pequeña video exposición, voy a estar hablándoles un poco sobre lo que fue la materia de laboratorio de antenas y propagación. Este es un pequeño resumen sobre todas las prácticas que vimos dentro de esta materia. En total fueron 5 prácticas y pues hoy voy a hacer un resumen de todas ellas. Esta materia es dictada por la profesora Astrid Contreras y bueno, vamos a comenzar. Acá tenemos un pequeño índice para... bueno, preparé esta pequeña diapositiva, esta pequeña presentación para poder ayudarme un poco con los puntos que voy a tratar. Entonces, tenemos este pequeño índice, el cual expone todas las prácticas, los títulos de las prácticas que vimos dentro de la materia. Primero vimos lo que fue el dipolo simple de media onda, luego la respuesta de frecuencia y medición, luego la adaptación de impedancias, medidas de ganancia y patrón de radiación de antenas bocinas y medidas de ganancia y patrón de radiación de antenas parabólicas. Todas estas fueron las 5 prácticas, los títulos de las 5 prácticas que vimos dentro de la materia. Entonces, tenemos una pequeña introducción en esta exposición digital sobre las antenas, donde exploraremos diversas prácticas relacionadas con esta fascinante área de estudio. A lo largo de esta exposición nos sumergiremos en el apasionante mundo de las antenas y examinaremos los principios fundamentales que las sustentan. Y en efecto, en esta video exposición vamos a estar eh, examinando todos los principios fundamentales que sustentan lo que son las antenas y la propagación. Comenzaremos con lo que es el dipolo simple de media onda, como lo vimos anteriormente. Esta fue una práctica que fue fundamental. Para mí, esta es una práctica bastante fundamental dentro de la materia porque nos ayudará a comprender cómo se generan y se propagan las ondas electromagnéticas a través de una estructura tan simple pero bastante poderosa como lo es el dipolo. Aprendimos sobre su diseño, sus características, tanto de radiación como la importancia en las aplicaciones prácticas que este tiene. Luego continuaremos con lo que fue la respuesta de frecuencia y medición. Nos adentramos en esto, en esta práctica, analizamos cómo varía el rendimiento de una antena en función a la frecuencia de operación y aprendimos técnicas para medir y caracterizar, digamos, su respuesta en diferentes rangos de frecuencia. Luego avanzamos hacia lo que es la adaptación de impedancias, una práctica que para mí también fue bastante esencial, digamos, para maximizar la transferencia de energía entre lo que es la antena y el sistema al que esta antena estará conectada, pues. Entonces, bueno, exploramos métodos y cuáles son los dispositivos utilizados para poder lograr una correcta adaptación de impedancia. También optimizamos así la eficiencia y el rendimiento de la antena con estos métodos. Luego continuamos con lo que son las medidas de ganancia y patrón de radiación de las antenas bocinas. Aquí descubrimos cómo se mide y se caracteriza la ganancia de una antena, así como también su patrón de radiación, enfocándonos directamente en lo que son las antenas bocinas. Claro está, cuál es la intensidad con la que se propaga la energía electromagnética sobre este tipo de antenas. Y finalmente exploraremos en la exposición, pero vimos en la práctica medidas de ganancia y patrón de radiación de antenas parabólicas. Básicamente lo mismo que con las antenas bocinas. Nos sumergimos en lo que es el fascinante mundo de las antenas parabólicas, la cual, fun fact, son las antenas más utilizadas en la actualidad. Pues desempeñan un papel bastante fundamental en numerosas aplicaciones de lo que son las telecomunicaciones.
y observación espacial. Aprendimos sobre su diseño, sus propiedades, tanto de ganancia, como cuál es su patrón de radiación característico y todos estos datos que son bastante importantes de estudiar sobre las antenas parabólicas. Entonces, ya dicha esta pequeña introducción, vamos a comenzar con lo que fue el punto número 1, dipolo simple de media onda. Nos dice la diapositiva que es una estructura de antenas es una de las estructuras de antenas más básicas y ampliamente utilizadas en el campo de las comunicaciones inalámbricas. Esto es conocido perdón, el dipolo es conocido por su eficiencia y su capacidad para radiar y recibir ondas electromagnéticas efectivas. Y por último, nos dice que la antena dipolo básicamente consiste en un conductor dividido en dos partes iguales y alimentado en el centro. Cada mitad del dipolo se extiende a lo largo de una medida de longitud de onda de la frecuencia de operación. Y tenemos una pequeña ilustración de cómo se ve el dipolo. Y básicamente esto, el dipolo, como nos dijo la diapositiva, es una simple eh, el dipolo simple de media onda es básicamente una de las estructuras de antena más básicas, este, pero más poderosas. Son muy utilizadas dentro del campo de las telecomunicaciones, de las comunicaciones inalámbricas. Es bastante conocido por su eficiencia, su capacidad para radiar y recibir ondas electromagnéticas de manera muy efectiva, tal y como lo vimos en la diapositiva. Cada mitad del dipolo básicamente se extiende a lo largo de de media longitud de onda de la frecuencia de operación. La longitud de onda básicamente se refiere a la distancia que una onda electromagnética completa en un ciclo de longitud de onda. Y la media longitud de onda, pues básicamente es la mitad de esa distancia. Cuando se aplica una corriente alterna a través del dipolo, se generan campos electromagnéticos. Esto lo que hace es que se propagan en el espacio. La radiación ocurre debido a la aceleración de las cargas eléctricas en las partes del dipolo, generando así un patrón de radiación característico en forma de tonus, en forma de dona. La principal ventaja básicamente de los dipolos de media onda es su patrón de radiación, el cual es bidireccional. Esto lo que significa es que su energía se irradia de manera equitativa en ambas direcciones, o sea, en direcciones opuestas. Esto lo que lo convierte es en una opción bastante ideal para lo que son las aplicaciones en las que se requiere cobertura en ambos sentidos. El dipolo simple, cabe mencionar que el dipolo simple de media onda también presenta una impedancia de entrada teórica de 73 ohmios, lo que puede ser útil para lograr una mejor adaptación de impedancias en sistemas de transmisión y recepción. Sin embargo, en la práctica ya se suelen utilizar lo que son transformadores de impedancia para así poder adaptar la antena a la impedancia característica del sistema. Además, además de la simplicidad que tiene el dipolo y la eficiencia, este también se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Es comúnmente utilizado en antenas de radio, en AM, FM, así como en redes inalámbricas, como lo vimos anteriormente, pero en redes inalámbricas de más corto alcance, como pueden ser, por un ejemplo, el Bluetooth o el Wi-Fi. También se utiliza como elemento básico en la construcción de otras antenas más complejas, como las antenas Yagi o las antenas parabólicas. Y bueno, eso fue básicamente lo que vimos sobre el dipolo de media onda. En esta práctica, como les digo, me pareció de suma importancia, me parece de suma importancia que tengamos en cuenta, pues es algo básico sobre nuestra carrera y algo que debemos conocer.
Entonces, para seguir y no ser tan largo el video, vamos a seguir con lo que es el punto número 2 o la práctica número 2, la cual fue respuesta de frecuencia y medición. Nos dice la diapositiva que describe como su rendimiento, cómo la ganancia y el ancho de banda varía en diferentes frecuencias. La respuesta de frecuencia y medición eh, La respuesta de frecuencia y medición de una antena es una práctica fundamental para comprender cómo varía el rendimiento de la antena en función de la frecuencia de operación. La respuesta de frecuencia de una antena describe cómo su rendimiento, cómo la ganancia, cómo el ancho de banda varían en diferentes frecuencias. Ok, aquí nos dice que para poder medir la respuesta de frecuencia de una antena se utiliza un analizador de espectros u otros equipos de medición especializados. Estos instrumentos generan una señal de prueba de frecuencia variable y miden la respuesta de la antena en diferentes puntos del espectro. Este, Durante la medición de respuesta de frecuencia eh, se pueden registrar, se pueden analizar los parámetros claves de la antena, como la ganancia, como la impedancia de entrada, como el ancho de banda. La ganancia de una antena se refiere a la la ganancia de una antena se refiere a su capacidad para dirigir la energía radiada en una dirección específica. La impedancia de entrada, por otro lado, es la resistencia eléctrica que presenta la antena a la fuente de alimentación. Y el ancho de banda se refiere al rango de frecuencias en el cual la antena puede funcionar de manera efectiva. El rango de frecuencia en el que la antena puede recibir y transmitir información de manera óptima sin haber falla. O sea, es ese rango. Al examinar la respuesta de frecuencia de una antena, es posible identificar los picos en la ganancia, así como también es posible identificar lo que son las zonas de impedancia de entrada óptima. Estos resultados, los cuales son bastante esenciales para poder optimizar el rendimiento de una antena y poder asegurar la transferencia eficiente de las señales. Además, la respuesta de frecuencia también puede ayudar a identificar problemas potenciales como resonancias no deseadas o tal vez limitaciones en el ancho de banda. Y es que al comprender cómo la antena responde a diferentes frecuencias, podemos tomar medidas para ajustar su diseño o aplicar así técnicas de adaptación de impedancia para mejorar su rendimiento. Ahí. Aquí tenemos otra diapositiva que nos dice la medición de respuesta de frecuencia es crucial en diversas aplicaciones. Nos dice en sistemas de comunicación, en redes inalámbricas, en radioastronomía y en radares. Pues esto permite una evaluación precisa de las características de rendimiento de la antena y ayuda en la selección en la selección y en el diseño de las antenas adecuadas para las aplicaciones específicas. Y bueno, esto fue básicamente lo que vimos en el punto número 2, dando así pase a lo que es el punto número 3, adaptación de impedancias. Nos dice la diapositiva que es un proceso para asegurar que la impedancia de la antena se ajuste de manera óptima a la impedancia del sistema al que está conectada. Ok, acá tenemos otra diapositiva. Quiero hablar un poco sobre lo que es la adaptación de impedancia. La adaptación de impedancia, pues, es un concepto que a mí también me parece fundamental en el diseño y el funcionamiento de las antenas. Este se refiere al proceso de asegurar que la impedancia de la antena se ajuste de manera óptima a la impedancia al que está conectada, como bien lo vimos en la diapositiva pasada. Generalmente está conectada a un transmisor o a un receptor.
Ahora, la impedancia es una medida de la resistencia eléctrica que presenta un componente o un sistema a la fuente de la señal. En el contexto de las antenas, pues la impedancia se expresa en términos de resistencia y reactancia y se denota como una combinación de valores reales e imaginarios. Cuando la impedancia de la antena no está adecuadamente adaptada, la impedancia del sistema, se producen reflexiones de la señal. Estas reflexiones pueden generar pérdida de energía, distorsión de la señal, reducción de la eficiencia de la comunicación, etc. Para lograr eh, una adaptación de impedancia óptima, se utilizan técnicas y dispositivos como transformadores de impedancia, como bien lo dice la diapositiva, transformadores de impedancia como los circuitos de sintonización y redes de adaptación. Básicamente, estos componentes que se colocan entre la antena y el sistema para poder ajustar y corregir las diferencias de impedancia. Y el objetivo básico de la adaptación de impedancia es maximizar la transferencia de energía de la antena, perdón, la transferencia de energía entre la antena y el sistema, minimizando así las reflexiones y optimizando el rendimiento del sistema global. Al lograr una adaptación adecuada, pues lo que hacemos es que se mejora la eficiencia de la antena y se garantiza una mejor calidad en la comunicación, en la transmisión. Es importante tener en cuenta que la adaptación de impedancias puede variar en función de la frecuencia en la que estemos operando. Por lo tanto, es bastante necesario realizar mediciones y ajustar precisamente para lograr tener una adaptación óptima en el rango de frecuencia que nos interesa. La adaptación de impedancias es bastante esencial en diversas aplicaciones de la comunicación inalámbrica, como la telefonía móvil, eh, puede ser la transmisión de datos, eh, en la radiodifusión, en sistemas de radar. También es fundamental como en lo que es la radioastronomía, en la transmisión de señales de alta frecuencia, etcétera. Y luego pasamos a lo que es el punto número 4, que, ay, aquí, punto número 4, que nos dice que es medidas de ganancia y patrón de radiación de las antenas bocinas. La diapositiva nos dice que las antenas bocinas son dispositivos que se utilizan para dirigir y centrar la energía radiada en una dirección específica. Este, las medidas de ganancia y patrón de radiación son prácticas bastante importantes de conocer. Son prácticas esenciales para comprender y poder evaluar el rendimiento de las antenas bocinas. Las antenas bocinas, también conocidas como las antenas Horn, son dispositivos que se utilizan, como lo dice, para dirigir y concentrar la señal radiada en una dirección específica. Este, aquí nos dice la diapositiva, la medida de ganancia de la medida de ganancia de una antena bocina implica la, com- la comparación de la potencia radiada en la dirección deseada con la potencia que se obtendría este, con una antena de referencia. Pero antes de llegar ya a eso, quiero definir un poco lo que es la ganancia de una antena bocina. Bueno, pues esta básicamente se refiere a la capacidad que tiene la antena para dirigir la energía radiada en una dirección particular en comparación con otra antena de referencia, como por ejemplo un dipolo isotrópico, no sé, o una antena parabólica, otra antena. Esta ganancia se expresa en decibelios y se calcula comparando la intensidad de la radiación en la dirección de interés con la intensidad promedio en todas las direcciones. Ahora sí, la medida de ganancia de una antena bocina implica la comparación, implica
la comparación de la potencia radiada en dirección deseada con la potencia que se obtendría en una dirección de referencia. Se utilizan equipos especializados, como pueden ser medidores de potencia y analizadores de espectro para realizar estas mediciones. La ganancia de una antena bocina es básicamente un parámetro muy importante de lo que dentro de lo que es determinar su eficiencia y su capacidad para centrar la energía radiada en una dirección específica. Además de la ganancia, tenemos lo que es el patrón de radiación de una antena bocina, que nos dice la diapositiva, que se describe que básicamente describe cómo distribuye la energía radiada en diferentes direcciones. Este patrón de radiación se representa típicamente en un gráfico tridimensional o en un diagrama polar. Y bueno, sí, básicamente el patrón de radiación lo que hace es que nos ayuda a comprender la directividad que tiene la antena, es decir, la dirección en la cual la energía está siendo irradiada con mayor intensidad. Las medidas de patrón de radiación de una antena bocina se realizan utilizando equipos de medición especializados como lo son antenas de prueba y analizadores de campo cercano. Estas medidas lo que nos hacen es permitirnos visualizar y caracterizar cómo la antena bocina dirige y concentra la energía radiada en diferentes direcciones. Además, el patrón de radiación también puede revelar información sobre la forma, sobre el diseño de la antena bocina. Las medidas de ganancia y patrón de radiación son parámetros esenciales en diversas aplicaciones de antena bocina, como en sistemas de comunicación, radares y aplicaciones de transmisión de alta potencia. Estas medidas lo que nos hacen es permitirnos evaluar el rendimiento de la antena, optimizar su diseño para poder así garantizar una transmisión y una recepción eficientes de la señal. Y luego tenemos lo que es el punto número 5, que son medidas de ganancia y patrón de radiación de las antenas parabólicas. Nos dice la diapositiva que estas antenas son conocidas por su capacidad para concentrar la energía radiada en una dirección específica mediante el uso de un reflector parabólico. Las antenas parabólicas básicamente, las medidas de ganancia y patrón de radiación son fundamentales para comprender y evaluar el rendimiento de las antenas parabólicas. Como bien lo dije, con las antenas bocinas es prácticamente lo mismo. Estas son conocidas por su capacidad para centrar la energía radiada en una dirección específica. Hablando un poco de lo que es la ganancia de las antenas parabólicas, esta se refiere a la capacidad que ésta tiene para dirigir y amplificar la energía recibida o radiada en comparación con otra antena de referencia. Esto es básicamente lo que vimos en el punto anterior, pues las prácticas son muy parecidas. Nos dice, la medida de ganancia de una antena parabólica se realiza utilizando equipos de medición especializados como los medidores de potencia y los analizadores de espectro. Y el patrón de radiación de una antena parabólica se realiza utilizando equipos especializados como antenas de prueba y analizadores de campo cercano. Estas medidas permiten visualizar y caracterizar cómo una antena parabólica concentra la energía radiada en un haz estrecho y la enfoca en la dirección deseada. Esta, a diferencia del punto anterior, se centra más en lo que es la antena parabólica. Y el patrón de radiación de una antena parabólica es diferente al patrón de radiación de una antena bocina. Pues la antena parabólica concentra la energía radiada en un haz bastante estrecho y la enfoca en una dirección, en la dirección deseada. Esta característica lo que hace es permitirnos una mayor directividad y un mejor rendimiento en términos de alcance y calidad de la señal. Las medidas del patrón de radiación de una antena parabólica se realizan utilizando equipos especializados, como antenas de prueba, analizadores de campo cercano, etc. Este, el patrón de radiación
de una antena parabólica nos proporciona información sobre la forma y el diseño, al igual que con la antena bocina. Nos proporciona información sobre el diseño del plato del reflector. Este, Estas medidas son esenciales en diversas aplicaciones de antenas parabólicas, como en sistemas de comunicación por satélite, radares de alta presión, los telescopios astronómicos, pues nos permiten evaluar y optimizar el rendimiento de la antena parabólica, asegurándonos así una mayor eficiencia en la transmisión de la señal. Luego preparo una pequeña conclusión que nos dice que las antenas desempeñan un papel fundamental en el mundo de las comunicaciones inalámbricas y la transmisión de señales. A lo largo de esta exposición digital hemos explorado diversas prácticas relacionadas con las antenas, desde el dipolo simple de media onda hasta las mediciones de ganancia de ganancia y patrón de radiación en las antenas bocinas y antenas parabólicas. Podemos ver que el dipolo de media onda es uno de los elementos más básicos de las antenas y nos permite comprender lo que son conceptos fundamentales de resonancia, de longitud de onda. La respuesta de frecuencia y medición nos ayuda a evaluar el rendimiento de las antenas de la frecuencia de operación, asegurando así una transferencia eficiente de las señales. Al igual que vimos que la adaptación de impedancia es crucial para maximizar la transferencia de energía entre la antena y el sistema al cual va a estar conectada, evitando así reflexiones y optimizando el rendimiento global. Por otro lado, las medidas de ganancia del patrón de radiación nos permiten evaluar cómo las antenas bocinas y las antenas parabólicas centran y dirigen la energía radiada en direcciones específicas. Estas prácticas a mí me parecen de suma importancia y que son fundamentales para el diseño y la optimización del rendimiento de las antenas en diversas eh, aplicaciones, como sistemas de comunicación, telefonía móvil, transmisión de datos, radioastronomía, radares, etc. Y en última instancia, la comprensión de estos datos y conceptos y la aplicación de las técnicas mencionadas nos permiten mejorar la eficiencia de las antenas para así asegurar una comunicación efectiva y confiable a la hora que las estemos montando en físico. Y pues poder ampliar nuestras capacidades de transmisión y recepción de señales en el mundo que cada vez está más conectado. En el mundo en el que vivimos cada vez está más conectado entre sí y tener esta información realmente es muy valioso. Pues básicamente en resumen, todas las antenas son elementos fundamentales en las comunicaciones inalámbricas y la transmisión de señales a través de las prácticas como el dipolo simple media onda, la respuesta de frecuencia medición, la adaptación de impedancias, las medidas de ganancia y patrón de radiación de antenas bocinas y parabólicas. Podemos optimizar su rendimiento y aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías inalámbricas en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ya dicho esta pequeña conclusión, cierro con esta video exposición, dándoles las gracias por la atención recibida.